En mí bullían la indignación y el odio, que hasta entonces nunca había conocido, porque esta era la primera vez en mi vida que experimentaba un dolor genuino, un insulto, una herida sentimental. En el niño que yo era había sido ultrajado brutalmente, un primer sentimiento todavía lozano y desconocido. Había sido, tan temprano, saqueado y mancillado un primer sentimiento de pudor, fragante y virgen. Fyodor Dostoyevsky. Bienvenidos a Las Palabras y las Cosas. Cuando pensamos en la literatura, pensamos en sensaciones. Estas pueden variar y ser descritas como sublimes o fatales. Tal cosa depende en gran medida del lector, pero también del narrador, quien nos comparte sus impresiones, por lo que no será lo mismo leer a un hombre frustrado que a involucrarnos, porque leer es involucrarse, en las peripecias de un muchacho que empieza a descubrir la vida. De hecho, sobre la presencia de los niños en la obra de Dostoyevsky, Juan López Morillas sostiene: diríase que para él la infancia equivale al melancólico aprendizaje de una vida concebida, por lo común, como injusticia, privación y dolor. Es decir, a través de la observación y de su propia experiencia, el chico habrá de comprender que la cotidianeidad está marcada por la insatisfacción y la pena, mientras que lo insólito vendría a ser el goce, el desenfado, etc. La importancia de narrar desde la perspectiva de un personaje joven se justifica en que dichas desazones tienen un impacto mayor en aquel que empieza a comprender su entorno. Para esto, basta fijarse en El guardián entre el centeno y leer cómo la plasticidad de una sociedad hiere en sumo grado la sensible búsqueda de un muchacho que pugna por algo que va más allá. He ahí el motivo de este video: fijarnos en protagonistas que, progresivamente, den cuenta de este despertar del desencanto. Para ello nos centraremos en los relatos El pequeño héroe de Dostoyevsky, que vendría a representar el descubrimiento de un infante sobre diversos temas: el enamoramiento, el heroísmo, la burla, la tristeza, el adulterio, entre otros. Nadie decía nada, de Raymond Carver, que nos presenta a un adolescente, hijo de un hogar disfuncional, que se encuentra más al tanto de la sexualidad y que su inocencia radica en creer que una hazaña personal puede ser significativa para la deteriorada relación de sus padres. Y en la famosa novela La naranja mecánica de Anthony Burgess, que proyecta a un joven que se regodea exclusivamente en el dolor del otro, en otras palabras, un hedonista que se enfrentará a la imposición de la moral, la traición y el discurso estratégico de los poderosos. Bien, comencemos con el más ingenuo de los tres. ¿Quién diría de sí mismo que su primera infancia terminó tras experimentar el desamor? Estamos hablando del pequeño héroe que inventa Dostoyevsky. Este relato está narrado en primera persona y obedece a una retrospección. De su protagonista, solo sabemos que apenas había cumplido los 11 años de edad cuando su infancia se ve finiquitada. El despertar del amor en él sucede tras la aparición de Madame M, mujer que se esfuerza en guardar las apariencias con el resto, pero que por sus expresiones oculta alguna suerte de dolor. El afecto que ésta despierta en nuestro pequeño héroe suscitará ciertas reacciones comunes a su alrededor, como el murmullo y la burla incesante. Tal comportamiento puede resultar trivial para los personajes adultos que componen la escena. Sin embargo, al tratarse de un niño expuesto por sus sentimientos, este recibe la sorna como una tragedia que no hace más que confundirlo y fomentar en él un sentimiento de vergüenza. En otras palabras, la sociedad le enseña que exponer sentimientos puede resultar ridículo y punitivo, por lo que es preferible ocultarlos. Probablemente, al verse en la necesidad de aprender a disimular sus emociones, el pequeño héroe también empiece a ser consciente de quienes ocultan su dolor en el entorno. Es ahí donde se complementa la función de Madame M en el relato, puesto que ella no solo suscitará sentimientos nuevos en él, sino que su presencia también le revelará
una serie de motivos que atormentan las vidas de los adultos. Uno de ellos tiene que ver con la insatisfacción de la vida matrimonial. La tristeza de Madame M se debe principalmente a que está enamorada de otro hombre, denotando el fracaso de la vida marital. Cabe destacar que el esposo de Madame viene a representar al farsante, al tartufo por excelencia, aquel que se configura desde el egotismo extremo y que se vale de su facilidad para adaptarse al contexto mediante el discurso de moda. Dostoyevsky lo categoriza, satíricamente, como hombre listo y lo condena así. No es ni más ni menos que una vejiga gigantesca, inflada hasta más no poder, llena de máximas, de frases de moda y de todos los lemas habidos y por haber. En consecuencia, esta pareja ilustra al niño que los observa con respecto a la farsa, el desencanto y el deseo por la huida. Si bien el autor de Crimen y Castigo describe escenarios heroicos y fantasiosos para el pequeño héroe, en cierto punto de la narración, el protagonista no puede evadirse de una desazón que lo oprime y que posteriormente se revela como una punzante herida en el ánimo. Algo inexplicable y fatal, que acaso podríamos llamar una probadita del desasosiego futuro que ha de experimentar quien va perdiendo su inocencia. Ahora bien, dejemos de fijarnos en el niño que atisba la tristeza para centrarnos en el adolescente que vive inmerso en el desencanto. En su relato, Nadie decía nada, Raymond Carver vuelve a presentarnos lo cruenta que puede llegar a ser la vida familiar. Generalmente, suele hacerlo a través de una pareja hastiada, pero en este caso, el norteamericano se vale de un narrador joven que, sin decir mucho, nos sugiere su depresión. Al igual que el personaje pasado, este tampoco revela su nombre. El lector tendrá que contentarse con intuir que la relación del personaje principal con su hermano es pésima y que sus ganas por ir a la escuela son nulas. En esa casa, los días acaban como empiezan, entre peleas. A través de sus acciones, el muchacho expone el deseo de extraviarse un poco, como el de ser querido. Una visita a un río cercano, con la intención de pescar en él, responderá a sus preocupaciones. Mediante este pequeño viaje, empezamos a estar al tanto de sus ideales. De hecho, la visita al río tiene que ver con la búsqueda de un espacio querido para nuestro protagonista. La imagen del río no solo simboliza la nostalgia, sino que también viene a significar la posibilidad de acometer una hazaña. Sin embargo, bien sabemos que lo heroico dentro de la atmósfera que crea Carver resulta una pavada. Y la historia de este joven no es la excepción. Es así que tras una serie de sucesos supuestamente osados, nuestro protagonista es disminuido por la reacción lapidaria de sus padres, quienes vendrían a ser la realidad que convierte la gesta del chico en una cosa insignificante. «Quita esa porquería de mi vista, ¿qué diablos te pasa? Saca ahora mismo de la cocina esta piltrafa y tírala al cubo de la basura». Trascendo sin sabor, el río se resignifica y deja de representar la esperanza y pasa a ser el pesimismo absoluto, puesto que se ha convertido en el símbolo de su fracaso. Efectivamente, la ingenuidad del protagonista radica en pensar que su hazaña podría tener alguna relevancia para la tortuosa relación que viven sus padres. Si el pequeño héroe declara que su infancia ha muerto tras sentir el amor, el adolescente de Nadie decía nada se inserta en un mundo adulto corroído por la desesperanza tras percatarse del valor ínfimo que pueden tener sus preocupaciones para sus desesperados padres. Otra diferencia notoria entre los personajes que nos conciernen, en gran parte debido a su edad, es el interés por descubrir la vida sexual. En los primeros párrafos de Nadie decía nada, Carver ya nos sugiere que el joven protagonista todavía se encuentra en una suerte de confusión con respecto al sexo cuando éste se fija en una vaselina e intuye su relación con el coito. Asimismo, somos testigos de que sus ensoñaciones no se limitan a la serenidad del río. En un punto dado de la narración, la presencia azarosa de una mujer estimula la imaginación del chico,
la cual proyecta una escena muy propia del ideal sexual que puede tener un adolescente en plena pubertad. Todo esto también da cuenta de la ingenuidad por la que aún atraviesa el protagonista. No obstante, si existe un personaje libre de dudas sexuales y que de hecho va más allá con una violación, un trío y un asesinato en su récord, ese es Alex DeLarge, el icónico protagonista de La Naranja Mecánica y de quien ha llegado el momento de hablar. En su novela, Anthony Burgess configura a su narrador protagonista desde el concepto de la ultraviolencia. En realidad, no pasan más de 10 páginas para que el lector atestigue los actos de vejación a unos ancianos por parte del grupo que acompaña a Alex DeLarge. Estos primeros pasajes nos dan una idea rápida de la atmósfera que se respira en la novela. La gente vieja está a la merced de los impulsos violentos de los jóvenes, quienes al parecer se han deslindado de todo concepto de moral y empatía para insertarse definitivamente en la desesperanza, el odio y el deleite en castigar a la otredad. Efectivamente, si nos fijamos en el contexto de la pandilla principal, nos percataremos de que no es el único grupo delictivo que ronda por ahí, y se precisará que el robo, las palizas arbitrarias y la violación por diversión son los pilares conceptuales de lo que significa la ultraviolencia. Sin embargo, este concepto no apela exclusivamente a los jóvenes, puesto que los poderosos también lo aplican a su manera. En este caso, la tortura es física y mental, y tiene como fin acondicionar a un individuo, obligándole a seguir una moral en la que no cree y, en consecuencia, privándole de su capacidad para discernir y elegir. Como Alex, el Estado tampoco siente ninguna empatía por la otredad, y esta solo es contemplada como un objeto de experimentación, siendo el propio protagonista quien encarne dichos padecimientos. Es más, tras ser observado por un viejo conocido, despierta la siguiente reflexión. Hay pecado, supongo, pero el castigo fue del todo desproporcionado. Te han convertido en algo que ya no es una criatura humana. Ya no estás en condiciones de elegir. Estás obligado a tener una conducta que la sociedad considera aceptable, y eres una maquinita que solo puede hacer el bien. Comprendo claramente el asunto. Todo ese juego de los condicionamientos marginales, la música y el acto sexual, la literatura y el arte, ahora ya no son fuente de placer, sino de dolor. Por lo tanto, es evidente que el escenario que nos propone el autor de La Naranja Mecánica es distópico y que algo como el bien parece una utopía dentro de una guerra sin cesar, contienda en la que hasta los placeres se ven infectados. En otras palabras, dentro de un panorama como este, la ultraviolencia se naturaliza. Por ello, de dicha forma de la violencia surgen dos alternativas: o violas para tu propio deleite, o lo haces en favor del Estado. Tal confrontación no solo busca el sometimiento de la juventud al poder, que siempre busca agigantarse, sino que también fomenta un aire de resentimiento entre quienes se mantienen en sus ideales y los que se han traicionado. En síntesis, sí, Alex DeLarge es un hedonista, digno de calificarse como un personaje del Marqués de Sade. Sin embargo, ¿hay otra opción que no sea la del hedonismo para los jóvenes de La Naranja Mecánica? La novela se encarga de enseñarnos espacios y personajes juveniles que siguen la línea de DeLarge, y por el contrario, en todo el libro no hay un solo vestigio de un grupo juvenil bien pensante. ¿Cómo sería eso posible en un sitio en el que lo repulsivo e inmisericorde se ha normalizado? Es más, me atrevería a decir que los pocos adultos que proyecta Vargas en su novela atravesaron también esa época, similar a la de la ultraviolencia, puesto que, en determinado punto de la narración, Alex se detiene a pensar en lo que conlleva ser joven, claro está, con esa jerga tan original que creó el autor inglés. La juventud tiene que pasar, sí, pero en cierto modo ser joven es como ser un animal. No es tanto ser un animal, sino uno de esos muñecos malencos que venden en las calles. Pequeños chelovecos de hojalata con un resorte dentro y una llave para darles cuerda afuera,
y les das cuerda, gurr, 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 y ellos itean como si caminaran. Oh, hermanos míos, pero itean en línea recta y tropiezan contra las cosas, bang, bang, y no pueden evitar hacer lo que hacen. Ser joven es como ser una de esas malencas máquinas. Esta reflexión sobre su propia naturaleza nos lleva a pensar que ese es el primer paso previo a la inserción definitiva en el mundo adulto. En conclusión, esta triangulación de personajes jóvenes que distan en tiempo y espacio con respecto a su creación nos ofrece una perspectiva sobre el influjo social en ellos. No olvidemos que el individuo es, de alguna manera, una repercusión del contexto y a través de los relatos analizados, leemos lo significativo que puede ser esto para quien se encuentra en fase de descubrimiento. Inclusive Alex, a quien podríamos considerar como el menos ingenuo de los tres, expone su vulnerabilidad al confiar en sus amigos, o drugos, como éste los llama, pues en una atmósfera como la de la naranja mecánica, las relaciones no se producen genuinamente, al contrario, es una cuestión de conveniencia temporal. Una vez más, el entorno ha de aleccionar al joven sobre cómo comportarse en sociedad. De todos modos, cabe resaltar que existen contrastes importantes entre los tres personajes. Por ejemplo, mientras el niño que proyecta Dostoyevsky sufre por un primer acercamiento al amor, los otros dos ni siquiera llegan a sospechar ese sentimiento, al menos no en el mismo sentido. Si en todo caso hablamos de amor, sabemos que Delarge ama la música clásica, entre tanto que el adolescente que presenta Carver parece disfrutar de la pesca. Por otro lado, lo que los liga es una revelación dolorosa. Para el primero, la burla y la necesidad de camuflar sus sentimientos. Para el segundo, la imposibilidad de lo heroico en el realismo sucio y la conciencia de ser menospreciable. Y para el tercero, reconocerse vulnerable y quebrantable. A la final, el comentario de Dostoyevsky sobre la infancia, que también deviene en la juventud, termina siendo muy acertado, pues esta triangulación de muchachos se ha iniciado ya, uno con pasos agigantados, en el aprendizaje de lo dolorosa, cruenta y melancólica que puede ser la vida común. Aquí, en Las Palabras y las Cosas, queremos saber si tienes otro personaje en mente para agregar a esta conversación. Si es así, no dudes en hacérnoslo saber en la caja de comentarios. Un saludo y recuerda, la literatura es otra forma, quizá la más potente, de leer la realidad.